continúan. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Oramos en este momento. Señor, gracias te damos por esta salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias te damos por esta salvación preciosa que tú nos diste. Señor, permítenos que esta salvación, Señor, se mantenga firme en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, y que la esperanza que tenemos en ti no decaiga, Señor, en Cristo Jesús. Abre nuestros oídos para oír y nuestra boca para hablar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El día domingo antepasado, ¿verdad?, estuvimos hablando acerca de esto, acerca de esta salvación tan grande que hemos recibido de Dios. Y permítame hacer como un recordatorio, ¿verdad? Yo sé que algunos ya no se acuerdan, ¿verdad?, y otros sí lo guardan en su corazón. Pero aquí en el versículo que leímos decía de que es necesario que con más diligencia nosotros atendamos las cosas que hemos oído. Y es que esto también tiene relación con el versículo número 2. Y decíamos, hermano, que poner diligencia significa que le prestemos mayor atención a las cosas que hemos oído, que le pongamos más interés al mensaje de Dios que hemos escuchado. Eso significa que le prestemos mucha más atención a lo que hemos recibido. Y es que la palabra de Dios es preciosa, pero cada uno de nosotros tenemos que poner todo nuestro empeño para poder recibir este mensaje de Dios en nuestras vidas, hermano. Dios dice que con más diligencia, ¿verdad?, pongamos atención a su palabra, hermanos, y que podamos recibir este mensaje de la salvación. Pero fíjese que también la idea de este versículo primero, como en el segundo, dice también como una imagen de un marinero, ¿verdad?, de una persona que, por ejemplo, en este sentido, se descuida y llega posiblemente su barco, pero por algún descuido el viento lo arrastra y lo conduce a un lugar donde él no quiere ir. Da la idea como alguien que va a ese determinado puerto, pero por algún motivo se descuida y pierde el rumbo. A eso también es la imagen que nos da este versículo. Y también nos da la imagen, hermano, bueno, se cuenta la historia de un hombre hace muchos años que en una de las cataratas del río, ¿verdad?, que separa fronterizo con Estados Unidos y Canadá, y que recae en esas cataratas que se llaman las cataratas del Niágara. Dice que había un hombre unos 2 kilómetros aparte, lejos de esas cataratas, y se encontraba pescando. Pero mientras se encontraba pescando, él tomó su barco, su lancha, y la acercó cerca del río, ¿verdad? Y ahí en ese lugar la afianzó bien, la amarró bien, mientras descansaba y dormía en su lancha. Pero lamentablemente el sueño fue muy profundo, y con el movimiento de las aguas empezó a mover la lancha, la pequeña barca que él tenía, de tal manera que se soltó y empezó a caminar a la deriva la lancha, mientras él aún seguía durmiendo, ¿verdad? Iba durmiendo y llegó a tal punto donde se encontraban todas las alertas, ¿verdad?, que no era permitido navegar en ese lugar, ni pescar, ni permanecer. Y él pasó por alto esas alarmas porque se encontraba dormido. Y mire, la gente cuando lo vio empezó a gritar y a decir: salven a ese hombre, auxilio. Y cuando el hombre oyó los gritos de la multitud, estaba únicamente a unos 30 metros para llegar a las cataratas.
y la gente empezó a gritar, pero fue imposible salvarle la vida. La lancha se desplomó por la catarata y sucumbió en los remolinos que hace en la caída del agua y lamentablemente murió, pereció. Y eso, hermano, quizás es como una ilustración de que lo que significa que en nuestras vidas muchas veces podemos descuidar lo que hemos recibido de parte de Dios, y algunas veces podemos dormirnos y prestar poca atención a lo que hemos recibido. Y eso es algo que la palabra de Dios nos exhorta y nos dice en este versículo, hermanos: por tanto es necesario que con más diligencia, que con más atención, que con más dedicación prestemos atención a lo que hemos oído, lo que hemos escuchado. Ahora, el versículo, hermano, que tenemos en el versículo 2, si usted lo lee conmigo, por favor, porque ese es el versículo que vamos a ver este día, y dice de la siguiente manera, hermano, porque en el versículo, la parte final del versículo 1 dice: no sea que nos deslicemos, no sea que nos desviemos, no sea que nos apartemos del camino. Hermano, ¿cuántos saben de que hay gente que puede apartarse de este camino? Yo sé, hermano, que hay una doctrina muy fuerte que mucha gente ha abrazado, que le llaman la doctrina salvo siempre salvo, ¿verdad? Donde la gente dice: mire, yo ya conocí a Cristo y a mí nadie me saca de aquí, ¿verdad? Y yo voy a ser salvo aunque no me congregue, yo voy a ser salvo aunque no dieme ni ofrende ni sirva, yo voy a ser salvo aunque no viva completamente en santidad, yo voy a ser salvo. Y esa doctrina ha penetrado mucho en la iglesia, pero esa doctrina contrasta mucho con lo que estamos leyendo en este día, porque la palabra de Dios dice: no sea que nos deslicemos, no sea que nos apartemos del camino, como mucha gente se aparta del camino. Ahora, hermanos, yo repito, no voy a entrar en detalles sobre eso, ¿verdad? Sobre esa doctrina, ¿verdad? Otro día posiblemente lo estudiemos y lo veamos, pero yo lo que leo en este versículo, hermanos, y es como dice el apóstol, el escritor: no sea que nos deslicemos, que perdamos el rumbo, que nos durmamos y vayamos a parar a otro lugar. Esa es la idea, ¿verdad?, que está hablando, hermanos, este versículo. Pero vamos a ver el versículo 2 y dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vamos a ver, hermanos, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Yo me ponía a pensar, y yo sé que usted está pensando posiblemente ahí: ¿cuál fue la palabra que trajeron los ángeles? ¿Cuál fue la palabra que los ángeles trajeron? Y que por cierto fue una palabra firme, y por cierto fue una palabra de parte de Dios. Y yo me podía pensar en eso y decía: ¿cuándo los ángeles trajeron esa palabra? Y realmente se remite, hermanos, a esas tablas de la ley que a través de los ángeles fueron entregadas a Moisés, y que a través de esa ley, lo que conocemos como los 10 mandamientos, y todas las enseñanzas y toda la ley que se encuentra en el Antiguo Testamento, si toda esa ley en el Antiguo Testamento fue dada, hermanos, y significó y exigió obediencia, cuánto más, dice el escritor, nosotros no atesoraremos este mensaje. Gloria a Dios, hermanos. Fíjese que hay una escritura, hermanos, y ahí para que usted tome referencia, ¿verdad? Porque en Hechos capítulo 7, solo para que veamos ese versículo, hermanos, hablar acerca de lo que menciono de los ángeles, ¿verdad? Porque hay personas aquí que son muy diligentes, ¿verdad? Y me van a preguntar al final: pastor, ¿dónde está eso que usted dijo, verdad? Y vamos a ver en Hechos 7, hermanos, Hechos, hay otros pasajes, pero principalmente vamos a ver Hechos capítulo 7 y versículo 53. Dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis,
Y ahí está hablando a los fariseos, a los príncipes de Israel. Dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban, ¿verdad? Y ahí habla precisamente de eso, pero habla acerca de esa ley que fue traída por medio de ángeles a Moisés. Y es, repito hermano, esa ley del Antiguo Testamento. Amén. ¿Cuántos saben que hay dos leyes en la Biblia? Hay dos pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios trató de acercarse al hombre y dispuso ciertas normativas y ciertas leyes para que el hombre las cumpliera. Si el hombre cumplía esos mandamientos y esa ley, podía acercarse a Dios, podía alcanzar las promesas de Dios. Si el hombre se descuidaba de guardar esa ley, entonces no podía agradar a Dios, ni tampoco podía acercarse a Dios. Pero posteriormente, después de eso, Dios siempre ha tenido un corazón misericordioso de tratar de acercarse al hombre. Y por esa razón dice que en el Antiguo Testamento esa ley, que lamentablemente el hombre no pudo cumplirla porque sus corazones eran corazones de piedra y no hallaba cabida esa ley en sus corazones. Entonces Dios dispuso Dios en su corazón enviarnos al Hijo, enviarnos a Jesús, la ley encarnada. Y Dios dijo que ya no iba a poner sus leyes en corazones de piedra, sino en corazones de carne, como el suyo y como el mío. Aquí Dios puso la ley por medio del Espíritu Santo. Nosotros podemos obedecer a Dios y podemos cumplir las demandas y los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no tiene el Espíritu, usted no puede ser cristiano. Podrá ser una persona moralmente justa, podrá ser una persona moralmente educada, podrá ser una persona muy respetuosa, pero nunca salvo, nunca cristiano, porque la palabra de Dios dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, hermanos, dice el versículo, volviendo a Hebreos, ¿verdad? Volviendo al libro de Hebreos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles primero fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora, hermanos, quizás es importante mencionar, ¿verdad? Y dice que la palabra que Dios envió en el Antiguo Testamento fue firme. Había un castigo justo, una retribución justa y un estricto castigo contra las personas que no obedecían los mandamientos de Dios. ¿Cuántos han leído la ley, hermanos? ¿Cuántos han leído los 5 libros de la ley? Sí, levánteme la mano, porque usted me va a entender así, ¿verdad? Si usted lo ha leído, ¿verdad? Si usted lee Deuteronomios, si usted lee Números, si usted lee Levítico, ¿verdad? Usted se dará cuenta y aparecen contempladas las leyes que eran bien firmes y que no las cumplía. Por eso Jesús, cuando estuvo en este tiempo, tuvo problemas con los religiosos, porque ellos se aferraban a cumplir la ley. ¿Qué pasaba cuando una mujer era encontrada en adulterio, hermanos? ¿Hola? Era apedreada, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando un padre cuando un hijo maldecía a sus hijos y no honraba a sus hijos? Era apedreado también. Era duro la ley en el Antiguo Testamento. Cuando un hombre llegaba, por ejemplo, ¿verdad? Y se casaba con su mujer, y dice que tenían algún problema o que la mujer le había dicho que iba virgen al matrimonio y no iba virgen al matrimonio, el hombre tomaba a la mujer y la llevaba a los padres y le dice: mira, aquí está tu hija, porque tu hija no era virgen, ¿verdad? Y habían tantas leyes, el respeto de la ley, el que no cumplía la ley, el que no guardaba el día sábado, entonces era apedreado también, y habían tantos mandamientos que tenían que cumplirse, hermano. Y mire, y la gente los cumplía, es decir, no los cumplía, sino que cumplían el castigo, ¿verdad? Porque para eso los seres humanos somos buenos, ¿verdad? Para castigar a otros, ¿verdad? Y el que no cumple tiene que hacerlo. Pero mire, hermano, yo quiero que nos centremos en 2 palabritas aquí en este versículo. Número 1, dice que porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda, número 1, transgresión.
¿Qué quiere decir transgresión, hermanos? Transgresión quiere decir cruzar una línea. Eso quiere decir transgresión. Y transgresión quiere decir pasarse de la raya. Amén. Cuando usted sabe, ¿verdad, hermanos? Que los cristianos tenemos una raya de que no tenemos que sobrepasar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Tenemos una raya, y pasarse la raya significa transgredir. Y cuando uno transgrede la ley de Dios, significa que se está pasando de la raya. Hermanos, el conocimiento de la palabra y nuestra conciencia, hermanos, es lo que ha trazado la línea en nosotros. La línea, y pasarse esa línea es pecado. Decimos amén, hermanos. Yo quizás no podría mencionar muchos ejemplos, ¿verdad, hermanos? Pero mire, voy a decir esto. Cuando una persona se quiere acompañar con otra, lo que la ley enseña, la Biblia enseña, es que usted tiene que casarse con esa persona antes de convivir, antes de tener intimidad, relaciones sexuales. Eso es lo que dicta nuestra conciencia, el conocimiento de la palabra. Y salirnos de eso es pasarse de la raya, es transgredir la ley. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es transgresión de la ley. Pero ¿por qué muchas veces uno sabe eso y lo hace? Porque no oímos atentamente la voz de Dios, los mandamientos de Dios. Hay cosas, por ejemplo, que uno sabe que están malas y muchas veces uno las comete y uno transgrede la ley de Dios y se pasa de la raya. Eso fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Los hombres transgredieron la ley de Dios y fallaron. Hermanos, amados, óigame bien. Por esa razón nosotros como cristianos, ¿verdad? Aunque seamos los únicos en esta ciudad, usted debe esforzarse porque lo que escucha lo vive en su corazón. Amén. Nosotros sabemos que no está bien murmurar, ¿verdad? La palabra de Dios dice que no es bueno murmurar, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Y quién? Eso es lo que dicta la raya, el límite en usted. Pero cuando usted habla de su hermano, de su vecino, cuchichea, usted está pasándose de la raya y está transgrediendo. ¿Verdad que es bien fácil murmurar, hermanos? Levánteme la mano los que creen que, ¿verdad que muchas veces uno cae en esa tentación de murmurar? Sí, ¿verdad? En la casa, algunas veces los hijos solo escuchan a los papás, ¿verdad? Están hablando de fulano. Pero realmente, hermano, eso no es correcto delante de Dios. Y así muchas otras cosas, hermano, que no están correctas hacerlas. Y entonces la palabra de Dios dice, hermano, que toda transgresión, dice en el Antiguo Testamento, hermano, y recibió justa retribución. Pero aquí habla otra palabra. ¿Cuál es la otra palabra? Desobediencia. ¿Qué es desobediencia, hermano? Mire, dice que esta palabra al inicio, óigame bien, significó oír mal. Desobediencia en el principio significó oír mal. Uno que es medio sordo, ¿verdad? Cuando le decían de que este desobediente, medio sordo, esa era la palabra originalmente, hace muchísimos años atrás. Oír mal o desobediencia tenía que ver con oír mal o ser medio sordo. Pero luego significó, hermanos, oír descuidadamente. Eso significa desobediencia. Y por eso dije lo anterior, hermanos, oír mal significa oír descuidadamente. ¿Cuántos están escuchando esta mañana cuidadosamente? ¿Cuántos están escuchando esta mañana descuidadamente? No, amén. No, amén. ¿Sabe? Eso significa desobediencia. Y algunas veces las personas no es que pequen porque quieran pecar, sino que pecan porque escucharon mal, porque lo que Dios tenía para ellos. Yo muchas veces me pregunto, hermanos, ¿por qué algunas veces caemos en errores que sabemos perfectamente
que están mal. Que uno dentro, cuando ha caminado muchos años en el cristianismo, en la vida cristiana, sabe que hay cosas que uno no las debe de practicar, sabe que hay cosas que uno no las debe de hacer, pero sin embargo las hacemos. ¿Por qué las hacemos? Porque algunas veces pareciera que como que nos cuesta conciliar el conocimiento con la práctica, con nuestra vida práctica. Está bien, hermanos, yo me sé de memoria que cuando alguien viene y te da una mejilla, pon la otra, lo sé de memoria. Pero ¿por qué entonces cuando alguien te ofende quieres pelear contra él? ¿Por qué cuando alguien te ofende entonces levantas calumnia contra él? Porque algunas veces pareciera como que no logramos digerir, entender lo que Dios tiene para nuestras vidas, el mensaje correcto de Dios. Hermana, perdónelo, perdone a su marido, perdone a su esposa. No, yo no estoy dispuesta a perdonar. Entonces, ¿y la palabra? ¿Qué nos dice la Biblia? Que si pecas 7 veces contra ti, tienes que perdonarlo. No, pero eso no lo tolero yo. Hermano, tuvo discusión con su hermano en la iglesia, vaya y pídale perdón. No, yo no estoy dispuesta a perdonar a mi hermano. Si él quiere resolver algo, que venga a mí y él me pida perdón. ¿Y qué nos dice la Biblia lo contrario? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Que algunas veces uno dice que conoce la Escritura, pero cuando hay que ponerla en práctica, como que desobedecemos. Entonces, el escritor dice eso, ¿verdad, hermanos? Entonces, la desobediencia tiene que ver como cuando uno dice, como quien no oye llover. ¿Ha oído esa frase usted? Es que él está como quien no oye llover. Oye, ahí como dice un anuncio, oye pero no entiende. Y muchas veces uno pareciera que solo escucha las cosas, pero Dios realmente espera de nosotros eso, hermanos. Amén. Dicen amén, hermanos. Así que la desobediencia tiene que ver, hermanos, con poner poca atención o falta de atención o malentendido, hermanos, o no captar lo que se nos ha dicho, hermano. Y por lo tanto, la desobediencia a la voz de Dios. Hermanos amados, en el nombre de Jesús, yo creo que este es un problema que viene de siempre, ¿verdad? Aún en el Antiguo Testamento. Moisés tuvo que lidiar mucho con el pueblo, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos han leído otra vez la historia esa de Moisés? Amén. ¿Verdad? Hermanos, usted si es cristiano ya debería haber leído la Biblia entera. ¿No amén o sí amén? Amén. ¿Cómo es que uno mejor lee la prensa y no la Biblia, verdad? El diario de hoy. Pero vea, Moisés tuvo que lidiar mucho con la gente, hermano. Y siempre Moisés estaba alterado con las personas, porque las personas eran muy desobedientes. Y Moisés siempre estaba diciéndoles ahí la palabra, pero ellos no querían obedecer. Así nos pasa a los seres humanos muchas veces, ¿verdad, hermanos? Y yo quiero decirle algo, hermanos, con mucho amor. Y esto tiene que ver muchas veces cuando uno va a casarse o cuando una hermana se ha quedado sola. Hermano, usted tiene que pensar bien con quién es esa persona con la que usted va a unir su vida. Amén. Esa persona con la que va a unir su vida para siempre, porque el matrimonio es para siempre, hermanos. No es para 5 años ni 10 años, es para siempre. Amén o no amén, hermanos. Los que sabemos la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Óigame bien, los que somos cristianos y nos casamos en el cristianismo, hermano, debemos de saber eso. Yo sé, hermano, óigame bien, yo entiendo, ¿verdad? Que usted como mujer o como hombre, usted no va a estar viviendo con un hombre que ya no la quiere, que la desprecie, que le cierre la puerta para que no entre, ¿verdad? Yo entiendo eso, que usted, pues sí, no va a ser, o sea, ese tipo de persona que va a estar soportando maltrato, humillaciones y golpes de su marido. Pero óigame bien, hermano, pero en cuanto dependa de nosotros, los que somos cristianos, marido y mujer, tenemos que aprender a llevar la fiesta en paz, hermanos. ¿Verdad que muchas veces
Hoy es común, ¿verdad?, decir, mire, estoy sola y estoy feliz. Pero eso no es el plan de Dios. O sea, que esté feliz, sí, ¿verdad? Pero no es que el plan de Dios de que a usted no le funcionó, así que váyase para allá y estoy. No, hermanos, si muchas veces cuando uno tiene un yugo, porque el matrimonio es un yugo, ¿verdad que sí, hermanos? ¿O no es un yugo el matrimonio? ¿Verdad que sí? Un yugo entre dos. Ahí vamos, ¿verdad? Y es fácil, no es fácil, ¿verdad, hermanos? Si el esposo jala por acá y viene la esposa, y si la esposa, y siempre. Pero muchas veces, como que cuando las cosas no van bien, es mejor quitarse el yugo, ¿verdad? Mire, hermano, soy libre, ya no tengo yugo. Pero ¿cuál fue el plan de Dios? El plan de Dios era, óigame, hasta que la, oiga, no, yo por aquí no escuché, hermano. ¿Hasta cuándo es el plan de Dios para el matrimonio? Hasta que la otra, no, hasta que la muerte nos separe. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero no es fácil, ¿verdad? Yo sé que algunos están felizmente casados, y si volvieran a nacer, se volverían a casar con la misma mujer. ¿Verdad que sí? O con el mismo hombre. Pero realmente no siempre es así, ¿verdad, hermanos? Un hombre contaba una anécdota, ¿verdad? Y decía que cuando llegó al cielo y de repente a lo lejos vio a la mujer que había sido su esposa en la tierra. Y cuando la esposa lo vio, corrió, mi amor, le dijo, ¿verdad? Otra vez juntos en el cielo. Y el hombre le dijo, un momento. La Biblia decía, hasta que la muerte los separe. Así que aquí en el cielo ya es otra cosa. Mire, hermano, sabe realmente, pero los hombres que viven felizmente casados y los que no viven muy felices, usted tiene que poner delante de Dios la vida de su esposa y la vida de su esposo y decirle, Señor, cambia esta mujer, o decir, Señor, cambia este hombre, Señor. Pero no le diga, ¿verdad? O lo cambias o lo cambio por otro. No, así no, ¿verdad? Y tampoco le digo, Señor, llévate o te lo mando. No. ¿Sabe, hermanos? Realmente uno tiene que aprender a llevar la fiesta en paz. Y cuando, por ejemplo, ¿verdad?, una mujer es soltera, viuda, divorciada, hermanos, usted tiene que pensar bien y decir, Señor, ¿con quién voy a unirme en yugo? ¿Verdad que la Biblia dice que no nos unamos en yugos desiguales, verdad? Entonces, hermano, realmente uno tiene que hacer eso, porque uno tiene que llevar la vida como Dios manda y dentro de la Escritura. Y óigame bien, hermanos, no es que me he salido el tema, ¿verdad? Solo estoy poniendo ejemplos. Pero sabe, hermano, uno tiene que vivir eso y tiene que, aunque muchas veces uno tenga años de estar en el cristianismo, muchas veces uno comete los mismos errores. Y de eso hay que tener cuidado, hermanitos, amén. Hay que tener cuidado, hay que abrir bien los ojos y hay que escuchar bien la palabra y hay que aplicar la palabra a nuestras vidas. No se haga el desentendido cuando Dios le está diciendo algo, cumpla la palabra como Dios se la está mandando. Y si no le entiende, pida ayuda y dígale, hermano, no entiendo esto, explíquemelo por favor. Porque algunas veces posiblemente uno no entienda las demandas de Dios. Pero dice, hermanos, de que esa palabra fue firme y esa transgresión y desobediencia recibió esa justa retribución. Hermanos amados, quiero decirle lo siguiente: no se trata, hermanos, muchas veces de que uno diga o que la gente diga, este día le voy a dar la espalda a Dios, ya no voy a ser cristiano. Es muy improbable que alguien diga eso. Pero mire, pero lo que sucede, hermanos, es de que algunas veces uno puede ir alejándose de Dios de una manera progresiva, sistemática. Y cuando viene a sentir, usted ya no está con Dios. Eso es lo que dice el pasaje aquí.
de que uno tiene que obedecer la palabra de Dios y prestar atención. Repito, hermano, usted no se levanta un día domingo y dice: hoy ya no voy a ser cristiano, ¿verdad que no? Ese es un proceso. Y cuando uno no entiende la palabra ni le pone atención a lo que Dios tiene que decirle, eso nos va alejando, nos va distanciando. Hermanos, el enemigo y la carne son muy sutiles dentro de nosotros. A usted el enemigo sabe de que si le presenta una tentación grande, fuerte, usted va a resistir y va a decir: no, eso no es tentación para mí. Pero el enemigo sabe de qué manera usted puede ser seducido y apartarse poco a poco del Señor. Hermanos, este año cumplí 30 años de ser cristiano, y durante esos 30 años he podido ver cuántas personas se alejan de Dios, hermano, por cualquier motivo, por cualquier circunstancia. He visto personas que de repente dejan de congregarse porque no les queda tiempo, porque trabajan, porque estudian, porque tienen compromisos, porque tienen que atender a su esposo, porque tienen que atender a sus hijos, y nadie puede hacer nada por ellos, porque nadie puede hacer nada por usted, sino usted mismo. Las decisiones no las toma otra persona por usted, las toma usted. Y he visto a mucha gente, hermano, que así, poco a poco, se han ido alejando. Ya solo lo vemos los domingos, hermanos, y algunas veces por causas que no son malas. No es malo que usted trabaje, pero muchas veces por su trabajo usted se aleja de Dios. Y es como esa barca, como ese hombre en ese río conduciéndose hacia las cataratas del Niágara, tranquilo, moviéndose, sin pecar ni decir nada, pero alejándose poco a poco, siendo arrastrado por la corriente, y al final perecer. Mucha gente, hermano, por cualquier motivo, y uno lo puede ver, usted lo puede ver, yo no sé si lo puede ver, yo lo puedo ver porque soy pastor, y yo puedo ver cuando las personas tienen ese nivel de fervor espiritual, de comunión, de celo por Dios, y cuando lo perdieron. Cuando lo perdieron. Puede percibir uno las personas que vienen a la iglesia y son muy lindas en la iglesia, pero en su cercanía con Dios está muy bajo. Uno puede percibirlo. Y cuando uno tiene la confianza, cuando esas personas toman a bien el consejo que uno pueda darles, uno los llama y le dice: hermano, ¿qué te está pasando? Te estás alejando de Dios, ya no eres la misma persona, has perdido tu fervor, tu comunión, tu celo por Dios. ¿Qué pasa? Y cuando esas personas atienden el consejo, dice: sí, pastor, me he alejado de Dios, me estoy alejando de Dios y quiero cambiar. Pero hay personas, cuando usted les exhorta de esa manera, no le vuelven a hablar, hermanos, ni le vuelven a mirar. Y uno dice, yo soy honesto en decirles, yo cuando veo a esas personas digo: bueno, que Dios lo bendiga. Pero el alejarse de Dios es algo paulatino, poco a poco. No es que se vayan a pecar, hermanos, no es que decidan pecar deliberadamente, no es que digan: este día voy a pecar y voy a desobedecer a Dios y me voy a revolcar en el mundo y me voy a revolcar en el lodo cenagoso. No, no lo piensan, no lo piensan, porque ese no es su deseo. Pero cuando uno, hermano, le presta poca atención a la palabra, cuando el mandato de Dios uno no lo cumple, cuando no te congregas como es debido, cuando no oras como es debido, cuando no lees la palabra de Dios como es debido, cuando no cumples tus disciplinas espirituales, tarde o temprano vas a sucumbir y va a darse cuenta que caíste, que te deslizaste, que te apartaste, porque perdiste tu primer amor, porque perdiste la comunión que un día tuviste, porque perdiste ese fervor espiritual que un día mantuviste dentro de tu corazón. Eso es lo que sucede, hermanos. Hay mucha gente así dentro de la iglesia, y no en la iglesia en general, en esta iglesia hay mucha gente así.
tibios, que van encaminándose y siendo llevados únicamente por la corriente nada más. Y si no despiertas antes, la pérdida va a ser fatal. Y uno tiene que pensar en esto, hermanos. Así que no se trata, hermano, que hoy decidí darle la espalda a Dios. No se trata, hermano, que hoy ya no sigo más al Señor, ya no sigo más el bien. No se trata de eso. Se trata de que algunas veces uno de esa manera, así es como la gente, hermano, mire, en esos últimos 1 año, 2 años, yo he visto mucha gente aquí que crecieron aquí en la iglesia, hermano, jovencitos, niños, hoy no están aquí, hoy están haciendo una actividad productiva en su trabajo, en su universidad. ¿Está malo eso? ¿Está malo que se preparen? ¿No? ¿Está malo ganar dinero? No. Pero si esa va a ser una forma de alejarte de Dios, sí, está malo. Amén. Porque si vas a ganar el mundo y vas a perder tu alma, entonces ¿de qué provecho le tiene al hombre? Y yo he estado pensando y digo, ¿qué podemos hacer con estos jóvenes que los absorbe la universidad, que los absorbe el trabajo, que los absorbe y ya no están aquí? Porque adquieren compromisos familiares y hay que trabajar y hay que suplir esa necesidad. ¿Qué hay que hacer? Y realmente, hermano, es algo que uno se pone a pensar, porque este mundo es tan sutil y el enemigo es tan sutil que esa es la estrategia que él está usando para alejar a la gente de Dios. Óigame, hermano, esa es la estrategia que él está usando para alejar a los cristianos de Dios. Esa es la estrategia que él está usando para alejar a los cristianos de Dios. Y es algo que uno debe de ponerle muchísima atención. Voy concluyendo, hermanos, leyendo el versículo. Y dice el escritor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidamos una salvación tan grande. Y descuidar significa, otra vez, ser negligente, no cuidar, tener en poco. ¿Cuántos tienen en alto esta salvación que han recibido de Dios, hermano? ¿Cuántos aprecian esta salvación que Dios nos ha dado? Pero muchas veces, cuando dice descuidamos la salvación, significa menospreciar. ¿Y sabe qué quiere decir menospreciar? Parece que viene de 2 palabras, ¿verdad, hermano? Menospreciar. ¿Qué quiere decir menospreciar? Mire las 2 palabras: menospreciar. Lo que uno aprecia, a eso le da valor, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos aprecian a su mamá aquí? Le dan valor. ¿Cuántos aprecian su iglesia? Le da valor. Pero cuando uno menosprecia, es cuando le resta valor a las cosas espirituales. Y hermanos, descuidar la salvación significa menospreciar, cuando uno ya no le da la debida importancia a esto, hermanos. Pero Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros le demos la debida importancia a esto. Gloria a Dios. Jesús pronto va a volver, hermanos. Y tenemos que estar bien conectados con el Señor, bien conectados con Dios. Y eso es lo que el apóstol dice, el escritor dice, hermano, ¿cómo escaparemos? Si la gente, hermano, allá en el antiguo tiempo descuidó esa salvación. Mire, hermano, le voy a decir algo bien duro aquí. ¿Cuántos salieron de Egipto, hermano? ¿Cuántas personas salieron de Egipto? Algunos dicen que fue 500,000 de personas, otros dicen que fue casi 1,000,000 de personas que salieron de Egipto. ¿Puede usted imaginarse? Esa gran caravana, no era nada las caravanas que van para el norte. Esa gran caravana, hermanos. ¿Y qué pasó la gente en el desierto? En el desierto fue dada la ley. En el desierto Dios se reveló.
En el desierto Dios caminaba con ellos en una columna de fuego. En el desierto Dios caminaba en una columna de humo. Si alguien pudo ver la gloria de Dios, fue ese pueblo, hermanos. Y cuando pedían comida, Dios les enviaba comida. Amén. Pero siempre en sus corazones estaba el mal. Hermanos, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos de los que salieron entraron a la tierra prometida? 2. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Y toda la generación, hermanos, que nació en el desierto. Todos los que nacieron en el desierto, los que nada tenían que ver con el pecado de sus padres, entraron. ¿Cuántos entraron? 2 entraron a la tierra prometida. ¿Qué le parece a usted eso? Salir para salvación, para un lugar que me van a dar, y morirme en el desierto. ¿Pero por qué murieron en el desierto? Por su desobediencia, porque no atendieron en la palabra de Dios. Hermanos amados, ¿cuántos vamos a entrar al cielo? Solo uno. ¿Cuántos van a entrar al cielo, hermanos? Amén. Pocos me dijeron amén, hermanos. Ya me afligieron de ustedes. Voy a cambiar el mensaje mejor de salvación hoy. Arrepiéntanse. Así, ¿verdad? Realmente, hermanos, es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Solo 2 entraron a la tierra prometida. Jesús viene pronto, hermanos. Que nadie robe su corona. Abrace lo que ha recibido. Y cuando venga a la iglesia, yo siempre digo, abra sus oídos como parabólicas, hermano. Así como antenas parabólicas. Y reciba la palabra que Dios tiene para usted. Y cuando usted lea la palabra, que eso sea en su vida, hermanos. Pero tenemos que hacerlo. Solo quiero que usted lea conmigo un versículo, hermano, que se encuentra en Filipenses capítulo 2. Y aquí mis hermanos lo tienen. ¿Qué le parece si lo leemos? En Filipenses capítulo 2. Vamos a ver, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué? ¿Qué dice? Ocupaos, 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 ocupaos. ¿Qué significa ocupaos? ¿Qué significa ocuparse? ¿Qué significa ocuparse? ¿Qué significa ocuparse? Cuando usted le llaman a su trabajo y le dice: ahorita estoy ¿cómo? Ocupado. Está trabajando en algo. Y cuando usted dice, cuando la palabra dice ocupados de vuestra salvación, con temor y con temblor, es algo que debemos de cuidar, hermanos. Amén. En Dios habla hoy, como dice: por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, dice este versículo. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían, dice Pablo. Ahora que estoy lejos, deben de obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense, óigame bien, a entender lo que significa ser salvado por Dios. Hermanos, yo quiero que se pongan en pie esta mañana los inteligentes. Pónganse en pie los inteligentes, por favor. No, hermano, no es un irrespeto a su conocimiento. Pero ¿sabe por qué está usted aquí? Porque usted tiene la mente de ¿quién? La mente de Cristo, hermanos. Dios